Hola, ¿cómo les va? Acá en otra nueva sesión de independencia y dependencia lineal. En este caso, la parte 3, que es la parte en la que vamos a ver resultados teóricos. Estos resultados son importantes desde el punto de vista de la aplicación porque nos van a servir a la hora de hacer los ejercicios y de tener más herramientas en ese maletín de herramientas que nosotros estamos formando. Y además hay un teorema que está la demostración, que es una demostración que se pide en los exámenes. Y es una demostración que es muy interesante de verla por los efectos de aprender a demostrar resultados que tiene. Muy bien. Primero empezamos con un lema. Este lema no tiene demostración, solamente del lema nos vamos a quedar con el resultado o con los resultados que él expone. Nos sitúa en un espacio vectorial B y tenemos dos conjuntos, un A y un B, que son subconjuntos no vacíos del espacio vectorial. En el conjunto A tenemos P vectores, mientras que en el conjunto B tenemos Q vectores, ¿sí? No necesariamente tienen que ser la misma cantidad de vectores en ambos conjuntos. Y aparte tenemos un elemento, un vector, que es solo del espacio sin necesidad de que esté o en A o en B. ¿Qué nos dice el lema? Que si nosotros los vectores del conjunto A los tenemos linealmente dependientes y le agregamos un vector más, que sería al A, agregarle el U, sería el A unión U, entonces ese conjunto sigue teniendo vectores linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, si a un conjunto de vectores dependientes le sumamos otro vector, digamos, ese conjunto o los vectores de ese nuevo conjunto siguen siendo dependientes. Ahora, si nosotros suponemos que el conjunto B tiene vectores linealmente independientes y extraemos uno y con ese nuevo número de vectores, o sea, desde el B1 hasta el Q-1, formamos un nuevo conjunto, ese conjunto sigue siendo de vectores independientes, ¿sí? Entonces, a ver, establezcamos la diferencia entre estos dos resultados. Si a vectores dependientes le agregamos un nuevo vector, siguen siendo dependientes. Pero si a vectores independientes le quitamos un vector, siguen siendo independientes. A no confundir una cosa con la otra. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta porque van a haber situaciones en las que vamos a necesitar agregar vectores o sacar vectores y esto es muy interesante. Muy bien, ahora vamos a ver un teorema que nos proporciona una manera de decidir si los vectores de un conjunto son linealmente dependientes. Y es un poco el resultado teórico de lo que nosotros ya vimos en el video de los vectores dependientes. Así que miren el video y después vean este resultado y van a ver que es la confirmación teórica de eso que nosotros vimos antes. Este teorema es el teorema 441. Por supuesto, nos sitúa en un espacio vectorial que se llama B y vamos a considerar un conjunto de vectores que se llama S,
que es un subconjunto no vacío de B. Y nos dice que nos va a enunciar dos condiciones que son equivalentes. La primera de las condiciones, la 1, ahí fijémonos, ese enunciado tiene dos ítems que en uno dice y en el otro dice 2i. Pero eso es 1 y 2 en números romanos, ¿sí? Entonces, en el número 1 nos dice que S es un conjunto de vectores linealmente dependientes. En el número 2 nos dice que algún vector de S es combinación lineal de los demás. Y antes nos habían dicho que las condiciones eran equivalentes. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay dos implicaciones, una de ida y otra de vuelta. ¿A qué se le llama una de ida y a otra de vuelta? La implicación de ida, ¿sí?, sería que 1 implica 2. Esto es, que si S es un conjunto de vectores linealmente dependientes, entonces vale 2, algún vector de S es combinación lineal de los demás. Esa sería la ida. Pero como nos dice que las condiciones son equivalentes, también vale la vuelta. ¿Cuál sería la vuelta? Sería 2 implica 1. Es decir, que si en un conjunto S algún vector es combinación lineal de los demás, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, esta 2 implica 1 sería la forma de identificar conjuntos linealmente dependientes, ¿sí? O sea, conjuntos de vectores linealmente dependientes. Vamos a ver cómo se demuestra una y cómo se demuestra la otra. Yo les cuento que este teorema, como tiene esas dos equivalencias, la demostración es un poco extensa. Entonces, en los exámenes no se toma toda la demostración, se toma siempre alguna de las dos implicaciones, pero yo tengo que saber cuál de las implicaciones es la que me están pidiendo, si la 1 implica 2 o la 2 implica 1, para no poner el piloto automático y demostrar lo que no me están pidiendo, ¿sí? Entonces, acá están las dos equivalencias demostradas, pero uno tiene que saber cuál es la que tiene que hacer en los exámenes. Muy bien. Dicho esto, vamos al teorema. Entonces, vamos a demostrar 1 implica 2. Entonces, primero tenemos que tener hipótesis para después llegar a la tesis. Entonces, las hipótesis habíamos dicho que eran todos los datos verdaderos con los que uno cuenta para poder llegar a la tesis. Entonces, ¿qué datos tenemos? Nosotros tenemos que estamos en un espacio vectorial, así que eso es una primera hipótesis. Después tenemos el conjunto S y sus vectores. Esa es una segunda hipótesis. También tenemos que es un subconjunto no vacío, así que esa es una tercera hipótesis. Y se pone, fíjense así, para un lado se pone que es el conjunto S subconjunto de B y para el otro se le pone que el conjunto vacío es distinto del S. Entonces ahí yo estoy diciendo que el S es subconjunto de B y que el S es distinto del vacío. Y por otro lado, esto también es hipótesis en este caso, porque es el 1 implica 2, entonces el 1 también tiene que ser una hipótesis. Y el 2 es la tesis, ¿sí? Entonces, estas son hipótesis que se van a, digamos, compartir
en las dos demostraciones, mientras que la cuarta es la hipótesis de la implicación, que sería el punto 1. ¿Sí? Mientras que la tesis sería el punto 2. Leamos un poquito el punto 2. El punto 2 nos dice algún vector de S es combinación lineal de los demás. Pero yo eso así tan coloquial es difícil que yo lo encuentre en la demostración. Yo en la demostración voy a encontrar esto de forma simbólica. Entonces yo lo tengo que traducir a la forma simbólica. Entonces cuando me dicen a mí algún vector de S, yo tengo que escribir existe un I de los subíndices, porque alguno de los subíndices va a ser el subíndice de ese algún vector. Entonces, existe un I de esos, tal que el S sub I va a ser C1 por S1 más C2 por S2, fíjense, más C sub I menos 1 por S sub I menos 1, y el SI que viene aquí es el que está afuera, así que no tiene que estar acá. Entonces, de el SI menos 1, yo voy a saltar al I más 1. Entonces me va a quedar más CI más 1 por el SI más 1, más, y así voy a seguir hasta el CN por SN. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, yo de esa forma estoy diciendo que el SI es combinación lineal de los restantes, porque como que ahí hago un salto. Entonces, consigno los anteriores al SI y los posteriores al SI. Muy bien. Entonces, establecidas hipótesis y tesis, vamos a la demostración. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Yo tengo que demostrar eso, pero yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo eso. Entonces, de H4, y por lo que estoy en un espacio vectorial, yo puedo hablar de que yo voy a tener la combinación lineal esta, ¿sí? Del vector nulo. K1 por el S1, K2 por el S2, y fíjense, KI menos 1 por el SI menos 1, KI por el SI, KI más 1 por el SI más 1, y así sigo hasta KNSN, igual al vector nulo. Con K sub I distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que habíamos dicho que si nosotros teníamos un conjunto de vectores linealmente dependientes, la ecuación vectorial, esta, tiene infinitas soluciones. Y nosotros en la definición decíamos, eso era equivalente a decir que existía un K de todos esos, al menos que era distinto de 0. Entonces nosotros vamos a decir que de todos esos, vamos a suponer que el de este término, el K de ese término, es el que es distinto de 0. Eso lo puedo decir porque tengo la hipótesis 4, que estoy diciendo que los vectores son dependientes. Entonces, ese término, con ese K distinto de 0, lo vamos a dejar de este lado del igual y vamos a pasar para el otro lado del igual esta parte y esta parte.
perdón. A ver, la gomita. Acá. Los anteriores y los posteriores, hasta ahí. Entonces, como estos están con más, pasan al otro lado con menos. Entonces, menos K1 S1 menos K2 S2, ¿hasta dónde? Hasta este. Menos KI I menos 1, SI menos 1. Este es el que quedó y estos otros también pasan. Entonces, KI más 1, SI más 1 hasta KN, SN. ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Porque estoy en un espacio vectorial, porque los S eran vectores y además estaban contenidos en el espacio vectorial, ¿sí? Por las tres hipótesis primeras. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos siempre fijándonos en el teorema o en la tesis. Yo tengo que lograr solo una expresión para el SI. Pero aquí yo tengo K sub I por SI. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Me está molestando el K sub I. ¿Qué hago? Como el K sub I es un número y a su vez yo sé que es distinto de 0, yo puedo multiplicar a ambos miembros por 1 sobre K sub I. Entonces, 1 sobre K sub I por K sub I se me va de acá y multiplico todo esto por 1 sobre K sub I y distribuyo, ¿sí? Cuando yo distribuya, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar el SI. Y ahora el K sub I va a aparecer dividiendo a todos estos números, ¿sí? Porque yo lo distribuyo. Entonces me va a quedar menos K1 sobre K sub I por S1. Menos K2 sobre K sub I por S2. Y así siguiendo. Entonces, fíjense, esto yo lo puedo hacer por lo que el K sub I es distinto de 0 y porque aquí tengo la expresión del K sub I por SI. Entonces, por eso es por 2 y por 1. Entonces, ya estoy casi en la forma esta. Nada más que aquí yo tengo C1 y acá tengo K1 sobre K sub I y con un menos. Acá no tengo C2, sino que tengo todo esto. Entonces, los matemáticos somos muy abreviantes. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir, si a cada uno de estos elementos, fracción con signo y todo, le llamamos un C, entonces, esto que está acá va a ser C sub 1. Esto que está acá va a ser C sub 2 y así siguiendo. Entonces, para no hacer tanto lío, nosotros decimos, vamos a llamar C sub J a cada uno de los coeficientes estos que están compuestos por el K sub J sobre el K sub I. Entonces, fíjense, el C sub 1 se correspondía con este unito con este unito, este 2 con este 2, este que era I menos 1 con este I menos 1 y así, porque el de abajo es fijo, es K sub I. Entonces, vamos a decir que el C sub J es el menos K sub J sobre K sub I, con J de 1 hasta N, pero con la salvedad de que no está el J igual a I. Entonces, ahora sí, llamando eso, el S sub I es un C sub 1 por el S1 más un C sub 2 por el S2 más un C sub I menos 1 por el S I menos 1, salto
al I más 1 y salto hasta el N. Entonces, el I, el SI, es efectivamente combinación de los restantes. ¿Y qué pasó? Obtuve la tesis de esa parte. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir a probar la otra implicación. La 2 implica 1. Entonces, ¿qué hipótesis voy a tener? Las primeras 3 que compartíamos y ahora la 2 va a ser la hipótesis y la 1 va a ser la tesis. Entonces, la 2 la escribo como hipótesis 4. ¿Y qué me decía? Que uno de los vectores era combinación lineal de los demás. Entonces, o escriben eso mismo o acá hemos escrito con otras letras, como para que vean que no siempre se usan las mismas letras. Es perfectamente bien escribir el SI con C1, C2, CN. No importa. Bien. ¿Pero qué tengo que probar yo? Tengo que probar 1. ¿Y qué es lo que era 1? Tengo que probar que el conjunto de los vectores de S es linealmente dependiente. Muy bien. Entonces eso es lo que escribo como tesis. Bien. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es la única forma que yo sé hasta ahora de probar que un conjunto es linealmente dependiente? Es escribiendo la combinación lineal de todos los vectores del conjunto S y viendo que esa combinación lineal tiene soluciones infinitas. Bien. O en su defecto, tendría que probar algo como está ahí. Que eso es justamente lo de la solución infinita. Ajá, bien. Entonces, empezamos por algo conocido, que es H4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este S sub I lo vamos a llevar a la suma esta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto lo paso para allá. Este va a quedar adentro como menos S sub I. Esto todo va a quedar tal cual está, que es esto que tengo aquí. Y acá de este lado me va a quedar un vector nulo. ¿Sí? Si yo doy vuelta a la igualdad, ¿qué va a quedar? Todo esto menos el S sub I igual al vector nulo. Se lo pongo así para que lo veamos en la forma de la ecuación de la definición. Entonces, esto que yo escribí aquí, ¿por quién lo puedo escribir? ¿Por 1? ¿Por H3? ¿Por H1 y por H2? Porque estoy trabajando en el espacio vectorial, porque el S está contenido en el espacio vectorial y porque los vectores que están ahí son los vectores de S. ¿Sí? Entonces vale por las 3 hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reordeno esto, ¿sí? Se me pasó un rayoncito ahí. A ver, ¿dónde estamos? Si yo reordeno, ¿qué es lo que me queda? Espérense, vamos a borrar ahí. No me gusta ese rayón. Si yo reordeno, ¿qué me queda? El S1, el S2, el SI-1, el SI
el I más 1 y así. O sea, es solo reordenamiento para que veamos. Muy bien. Entonces, tengo una ecuación vectorial. Aquí ya están todos. Están todos los de S. Desde el 1 hasta el I, desde el I hasta el E. Ahora nos preguntamos, ¿existe alguna posibilidad de que alguno de los coeficientes sea distinto de 0 en esa combinación lineal? Fijémonos, ¿de este tenemos algún dato? No. ¿De este tenemos algún dato? No. De este no tenemos datos. De este no tenemos datos, de estos no tenemos datos. ¿De quién tenemos datos? De esto. ¿Quién es ese? Ese es el D sub I. Entonces, ¿qué pasa? El S es un conjunto de vectores linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque existe D sub I igual a menos 1 distinto de 0. Por lo tanto, hay infinitas soluciones. Y entonces recién ahí puedo decir que el conjunto de vectores de S es linealmente dependiente. ¿Sí? Bien, así se demuestra cuando uno tiene condiciones equivalentes. Siempre tiene que escribir quién implica quién para saber quién es hipótesis y quién es tesis. Porque en un caso tenemos uno que es hipótesis y en el otro tesis y en el otro es al revés. Este es hipótesis y este es tesis. Bien, entonces, ¿se dan cuenta? Este teorema es el caso teórico que confirma lo que se vio en el video segundo que vimos de dependencia lineal, porque yo les mostré que uno de los vectores era combinación lineal de los otros dos, justamente lo que afirma este teorema. Muy bien, entonces ahora vamos a un lema, que es el lema 442. Este lema también nos da dos resultados muy importantes y muy útiles a nivel práctico. En el encuadernado, o sea, en el apunte, este lema está como ejercicio. Nosotros lo sabíamos resolver como ejercicio en clase, pero dada la situación, ahora lo vamos a resolver acá. Entonces, ¿qué me está diciendo el apartado A? Vamos a ir a la demostración. Del A. Primero vamos a tener que identificar cuántas hipótesis y qué hipótesis tengo. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que esté, a ver, vamos a hacer como mi pulso es un poco malo, vamos a trabajar con corchetes. Todo lo que está entre el sí y el entonces son hipótesis. Pero acá tenemos varias hipótesis. Entonces, vamos a decir H1, supongamos que tengo B, un espacio vectorial, porque aquí estamos hablando de un espacio vectorial. H2,
vamos a tener sea T un conjunto contenido en B, porque estamos hablando de que es un subconjunto. Y muy importante, H3, que el nulo pertenece a T. Entonces, la tesis es lo que está desde el entonces en adelante. Entonces, la tesis me dice que T es un conjunto de vectores linealmente independientes. T es un conjunto de vectores linealmente independientes. Así vamos a abreviar linealmente independiente. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la demostración. En realidad esto no se pone aquí. Tendríamos que haber puesto A nada más. Ponemos tesis y después recién la demostración. Muy bien. Entonces, en el 1 vamos a consignar bien esto. Vamos a consignar que el T tiene B1, B2, N vectorcitos, pero aparte tiene el nulo. Ese es el T. Entonces, lo vamos a poner y esto está contenido en B. Entonces, esto lo vamos a poner por H3 y por H2. Tengo que probar que T es un conjunto de vectores linealmente, dependientes. Muy importante, es dependiente. Entonces, vamos a escribir la ecuación C1 por B1 más C2 por B2 más Cn por Bn más Cn más 1 le vamos a poner por el nulo, igual al nulo. Esa es la ecuación vectorial de la definición. Entonces la vamos a poner como una hipótesis. Ahora, yo tengo que probar que esa ecuación vectorial tiene o única solución, todos los elementos cero, o haya alguna distinta de cero. Si yo tengo que probar que es linealmente dependiente, tendré que probar que hay una distinta de cero. ¿Cuál se imaginan ustedes que puede ser distinto de cero de esos cofactores y que no afecte para nada? Sí, ese que ustedes están viendo, el que está acompañando al nulo. Entonces, C sub n más 1 puede ser distinto de 0. Luego, ¿qué va a pasar? La ecuación vectorial tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, esto vale, ¿por qué? Porque estamos en un espacio vectorial. Esto más que nada vale por H2. ¿Sí? Por H2 y por H1. De que puede ser distinto de 0. Porque nosotros sabemos que cualquier número por el vector nulo es el vector nulo. Entonces, pueden llegar a ser todos estos ceros y este distinto de 0. Entonces, yo ya tengo con uno distinto de 0 suficiente. Entonces, en 4, ¿qué vamos a decir?
que los vectores de T son linealmente dependientes. Y esto tiene que a nosotros quedarnos grabados a fuego, que cada vez que yo tenga en un conjunto el vector nulo, ese conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? No me tiene que quedar ninguna duda de esa afirmación. Vamos a ver el B. El B me dice, si estáis en un espacio vectorial, tengo un conjuntito de dos vectores contenidos y tengo un K real, entonces el K es un conjunto de vectores linealmente, el conjunto es un conjunto de vectores linealmente dependientes si solo si U es igual a K por B. Entonces acá, ¿esto qué quiere decir? Que hay condiciones equivalentes. Entonces, condiciones equivalentes quiere decir que yo tengo que probar una ida y una vuelta. Entonces, vamos a probar del B, vamos a probar un B1 y se les pone así, la ida. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las hipótesis? Las hipótesis es como que yo tengo esto siempre de hipótesis y además esto que está aquí, así, ahora es hipótesis. Y esto que está acá, ahora es tesis, ¿sí? Entonces, vamos a ir poniendo. Hipótesis 1, B es un espacio vectorial. Hipótesis 2, tengo el conjunto formado por dos vectores contenidos en B. Si ustedes quieren, le ponen un conjunto U. Es indistinto. La cuestión es que tengo dos vectores. Y H3 tengo un K que está en los reales. Y además, H4, el conjunto U o los vectores de U, el UV, es linealmente dependiente. Entonces, la tesis es que U es igual a K por B. A ver cómo probamos eso. Demostración. Si los vectores son dependientes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si yo tengo C1 por U más C2 por B igual a la matriz nula, al vector nulo, perdón, eso es una hipótesis. Esa es la hipótesis de la ecuación vectorial de dependencia e independencia lineal. Si yo planteo esa ecuación por H4, ¿qué va a pasar? Alguno de los C sub I es distinto de 0. Vamos a escribirlo bien. Alguno de los C sub I es distinto de 0. ¿Y esto por qué vale? Esto vale por H4. Entonces, uno de los dos es distinto de 0 o los dos, pero nosotros suponemos que uno de ellos es el distinto de 0. Entonces, supongamos
Supongamos que C1 es el que es distinto de 0. Eso es una hipótesis de la demostración. Muy bien, entonces vamos a decir C1 por U es igual a menos C2 por B. Ahora me fijo acá. ¿Qué tengo que tener yo? Tengo que tener el U como un número por el B. O sea que tengo que despejar el U. Entonces de acá despejaré el U. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si yo multiplico 1 por C1 por C1 por U, me va a quedar menos C2 sobre C1 por B. Acá se simplifica, ¿sí? Entonces, este pasaje, ¿por qué lo pude hacer? Por H2, porque los vectores están en el U y ese U está contenido en B, y porque el B es un espacio vectorial, que es H1. Bien, entonces, en el 6, ¿qué voy a tener? Que el U es igual a menos C2 sobre C1 por el B. Entonces esto vale porque otra vez, esto también vale por H2, por H1 y por... y acá me faltó por 1. Y acá vamos a decir por 4. Y acá vamos a decir por 5. Bueno, entonces el 7. Si K es igual a menos C2 sobre C1, eso es un número real, entonces, ¿qué va a pasar? Que el U es efectivamente K por B. ¿Sí? Y esto vale por 6. Como queríamos demostrar. Entonces, si ustedes quieren poner así como queríamos demostrar, se pone así. Como queríamos demostrar. Bien, pero ahora tenemos que probar la vuelta. Entonces, a ver si en este espacio nos entra la vuelta. Entonces, la vuelta tenemos otra vez H1, B es un espacio vectorial. Vamos a poner acá H2, el U, el conjuntito ese de los U y B está contenido en B. H3, K pertenece a los reales. ¿Y quién es H4 ahora? Ahora H4 es que U es igual a K por B. Entonces, la tesis, ¿quién es? Que el conjunto S de vectores es linealmente dependiente. Esa sería la tesis. Bueno, entonces, para probar esto, vamos a partir de la H4. Entonces, la demostración, 1, yo sé que U es igual a K por B. Entonces, esto vale por H4. Entonces, ¿qué nos va a quedar en 2? Si yo paso el U para el otro lado, el vector nulo igual a menos U más K por B. ¿Sí? Esto vale por 1. ¿Y por qué puedo hacer todo eso? Porque el K es un real, K por B está metido, o sea, el K es un real. Los dos vectores estaban en el espacio y a su vez
es un espacio vectorial, o sea que se cumplen todas las propiedades. O sea que aquí entran las tres hipótesis, la H1, la H2 y la H3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Tengo la ecuación de la combinación lineal puesta dada vuelta, digamos, el nulo igual a un C1 por este más un C2 por este. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué estoy viendo acá? Que a este U lo está multiplicando un número que es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, en 3, entonces vamos a decir que existe C1 igual a menos 1 distinto de 0 para 2. Por lo tanto, hay infinitas soluciones. Entonces, ¿qué sería 4? Que V es linealmente dependiente, como queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces, de esa forma se demuestra. Y fíjense, este sector es el teorema que acabamos de ver reducido a dos vectores. Entonces, el teorema que acabamos de ver reducido a dos vectores nos queda esto. ¿Y qué nos está diciendo acá? Que si yo tengo dos vectores y uno es múltiplo del otro, entonces van a ser dependientes. Por lo contrario, si no hay forma de escribir uno como múltiplo del otro, van a ser independientes. Entonces, esto es muy útil, lo voy a escribir acá. B es muy útil emplearlo cuando tenemos solo, y lo escribo así, dos vectores. Solo cuando tenemos dos vectores. Cuando no tenemos dos vectores, no podemos hablar de esto que está acá, de múltiplos, de decir un vector como múltiplo de otro, ¿sí? A tener eso muy en cuenta, porque después ponemos el piloto automático y lo queremos usar en todos los casos y no se puede usar en todos los casos. Y entonces ahí nos obligan a nosotros a poner mal, siendo que nosotros les avisamos que no se debe usar. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con la demostración de estos resultados. Nos vemos en los próximos videos.